Bienvenida, bienvenido. Estamos en esta serie de directos que, por cierto, hoy es el último que será en abierto, totalmente en abierto. A partir de ahora los directos, y esto es importante que lo tengas en cuenta, pasaremos el enlace a los que estáis suscritos a nuestra newsletter, porque algún beneficio, aparte de los que ya tienen, alguno más queremos darles y es la exclusividad de estos directos. Después se editará el vídeo y se volverá a subir en YouTube, pero te perderás la posibilidad de compartir este espacio conmigo y con el resto de asistentes, hacer tus preguntas y bueno, chatear con los chicos que están ahora viendo esto en el mismo espacio, no, en el mismo tiempo, no espacio, porque no os veo aquí en el estudio. Claro que sí, campeón. Si quieres suscribirte a nuestra newsletter, tenemos un enlace en el chat y en la descripción habrá también un enlace al que además, pues, por suscribirte te regalamos una masterclass de diseño de personajes épicos. Hoy tenemos por delante una película que personalmente está en mi top 10 y diría que casi en mi top 5. La única película de anime que ha ganado un Oscar a la mejor película. Para mí es la mejor película que tiene el estudio Ghibli por varios motivos, los veremos hoy. Creo que es la más completa y de las que se entiende mejor el mensaje. Yo te voy a proponer unas cuantas destripadas y después vas a poder tener la posibilidad de hacerme unas cuantas preguntas y conocer tu opinión. La idea es que el directo de hoy dure entre media horita a una hora. Vamos a intentar ir al jamón, directamente a los datos que te interesan, para poder extraer estos datos y que tú también puedas dibujar igual de bien, igual de molongi que los artistas del estudio Ghibli. Es una peli del 2003, es animación tradicional. Toda la animación, o prácticamente toda, diría que un 95 o un 98% de la animación es dibujada frame a frame. Eso significa que cada segundo de animación tiene varios dibujos. No sé en este caso cuántos frames tiene por segundo esta película en concreto, pero por lo fluida que es, podríamos irnos a más de 15 fácil. Entonces, bueno, pues es animación tradicional. Los fondos están hechos a mano. Los dibujos de los personajes pues están dibujados, como he dicho, a mano y coloreados también a mano, con una técnica de la que te he hablado más de una vez en este canal. De hecho, te la he explicado paso a paso en algún otro vídeo. Búscalo, colorear estilo Ghibli. Y te he compartido también algún proceso de dibujos similares. El libro de arte está muy chulo, como puedes ver lo tengo aquí atrás, de fondo. También tengo el PDF para enseñártelo, para que tú también puedas echarle un vistazo. Y hay algo que quiero compartirte, no sé si se escuchará, tiene subtítulos, es un vídeo que es, pues bueno, tienes aquí el título. Vamos a verlo un momento porque esta película para mí también es un canto a la esperanza en contra de todo este miedo que hay con, o la agitación que hay con las inteligencias artificiales en el arte. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Aquí comentan, ¿no? Son unos chicos que bien podrían ser estudiantes o que tienen una empresa y le están enseñando a Miyazaki cómo de manera autónoma, con inteligencia artificial, han conseguido que un personaje se anime solo. En este caso, en algunos puntos han hecho pues que solo pueda mover la cabeza o solo la pierna o solo el hombro, entonces que se pueda desplazar. Y le comentan esto pues los chicos en el sentido de, bueno, pues mira qué guay que esto lo puede hacer solo la criatura que se mueve, ¿no? Entonces él le comenta con un buen storytelling de que tiene un conocido, un amigo al que va a visitar regularmente y difícilmente puede levantar la mano para darle, para chocar los cinco, ¿no? Para saludarle. Y al ver, además, el personaje está modelado como con un gusto un poco así, parece un zombie chungo y tal. Y bueno, los japoneses son muy malos enseñando emociones, pero aún así diría que la elevación de las aletas de la nariz a Miyazaki está demostrando que está bastante mosqueado. Y fijaos en los estudiantes o en estos chicos que exponen, que no saben exactamente cómo reaccionar.
y bueno, intentan justificarse, ¿no? De, bueno, es que esto es solo un experimento, ¿no? Queríamos enseñar al mundo y tal. Y ahora el productor le dice, vale, ¿cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta experimentación? Y aquí el Sala Oeste dice, bueno, queremos hacer una máquina que pueda dibujar dibujos como hacen los humanos. ¿En serio que queréis hacer eso? Y bueno, aquí Miyazaki casi llora. Eh, y bueno, hace una última reflexión, ¿no? De, tiene, hay que decir que Miyazaki tiene como ciertos puntos, es un genio y es una figura. Un pensamiento que me viene a la cabeza cuando vi este vídeo por primera vez es un poco ese punto, ¿no? O sea, las IAs está claro que han llegado. Yo creo que más que menos ya las está utilizando incluso sin querer, porque hay algunas aplicaciones que las tienen implementadas y no te dicen nada, sencillamente pues hacen X procesos automáticos. Y para algunos procesos automáticos creo que puede ser una ventaja, ¿no? Hay procesos tediosos que, oye, pues igual está bien que nos lo quitemos de encima. Pero, y ahora veremos en el desarrollo de este directo, hay algo intrínsecamente humano en contar historias. Obviamente, las historias tienen cierta fórmula. Hay ciertas fórmulas que funcionan muy bien, como el viaje del héroe y algunas otras que pues, se utilizan de manera reiterativa. O sea, Matrix, de hecho, la propia historia de Jesucristo, ¿vale? Eh, Star Wars, mil otras películas tienen el esquema del viaje del héroe. El viaje del héroe es eso es el título de un ensayo, de un libro de Joseph Campbell y de Carl Jung, en el que estos dos, bueno, un escritor y otro psiquiatra, descubrieron que la humanidad repite, o sea, los mitos y las leyendas que han sobrevivido a lo largo de los años, de miles de años, desde el, el mito, a ver si me acuerdo del nombre este, desde la Odisea de Homero y la Iliada, no me acuerdo ahora del cuento más antiguo que es persa, de un personaje persa, no sé qué, todos tienen una estructura similar, ¿no? Es un héroe que pasa del mundo conocido al mundo desconocido, hay un tránsito, hay un aprendizaje, hay un volver. De esto, pues hemos hablado largo y tendido en otros eventos en Dibujar Bien. Pese a que haya una fórmula para contar historias, lo que hace cada historia única es lo que tú le puedes aportar, lo que un grupo de artistas con sus vivencias pueden aportar a la audiencia para que esa historia impacte y cuente algo importante para una otra persona. Y eso es lo que a veces les falla a algunas películas. Una cosa que tiene el estudio Ghibli, que tiene Miyazaki, es que no hace las películas para toda la audiencia. Disney y Pixar intentan que sus películas sean para toda la audiencia. ¿Por qué? Porque si yo logro traer a los niños y con los niños a sus padres y también a los adolescentes, hago más caja. ¿Qué pasa? Estoy vendiendo parte de mi dignidad como artista por dinero, solo por dinero. Si yo realmente quiero contar una historia, me tengo que centrar en un margen del mercado. Yo tengo que contarle una historia a un público en concreto. Y obviamente que hay que hacerlo por dinero. O sea, no siempre por dinero, pero obviamente, como decía Disney en sí mismo, es yo quiero más dinero para hacer más películas. O sea, nuestro dinero, nuestro trabajo tiene que estar remunerado. No, no quiero decir lo contrario. Y que no solo nos movamos por dinero también. Pero si lo único que nos mueve es que sea todo financieramente exitoso, hay contradicciones como por ejemplo en App, los primeros 20 minutos de la peli o cuarto de hora es para adultos, exclusivamente para adultos. Lo que pasa es que como el diseño de personajes y escenarios es tan chulo,
los niños lo van a ver también, pero no van a entender el drama y la tristeza de un amor que se pierde, de una persona que se va, de un proyecto que no acaba de salir, que es pues no poder tener hijos. Esto un nene de 8 años va a ver a... y no va, igual se pone un poco triste o si es de menos edad no entiende qué pasa, solo ven muñequitos. Y la segunda parte de App, pues la casa con los globos, se van a, yo qué sé, Chapultepec, a una meseta de no sé dónde, y aparecen los perros que hablan y de repente todo, al adulto lo has perdido, el adulto está así como sí, bueno, lo veo porque se mueve, pero he perdido el interés. A Miyazaki le da lo mismo 8,80. Él quiere contar una historia, su estudio quiere contar una historia, a veces hay historias del estudio Ghibli que son como, hostia, ¿qué me han querido decir aquí? Y no las entendemos, una por la diferencia de códec eh, cultural, porque en Japón tiene una cultura muy única, muy especial, y Occidente, pues a veces no comparte alguna parte de ese lenguaje, pero a Miyazaki le da igual incluso asustar a los niños. El miedo dentro de las películas del estudio Ghibli es algo presente. Hay momentos en los que asustan al espectador. No en un miedo de buscar terror, sino en un miedo que también es el miedo de crecer como personaje, ¿no? El crecimiento personal da miedo, es como, hostia, ¿quién voy a ser cuando cambie, ¿no? Y te planteas ciertas situaciones que son espeluznantes, que Disney jamás pondría, ¿no? Estos gusanos que salen en La Princesa Mononoke, estos líquidos, estos espectros, los padres que se convierten en cerdo en esta misma película que estamos analizando. Eso de repente sobrecoge muchísimo. Es muy fuerte que a los padres le pegan, ¿no? Al cerdo le dan unas cachetadas con una vara. Es como muy grotesco, pero el miedo forma parte de las emociones humanas y muchas veces en las películas más infantiloides de estas productoras que te he mencionado, por mencionarte algunas, o las más importantes, como que se obvia, ¿no? Todo tiene que ser como buen rollito y como mucho un poquito de suspense, un poco de tensión, pero no dar asco, no dar sorpresa. Una cosa que me gusta mucho de los personajes de Ghibli es cuando se erizan, ¿no? De la propia impresión o se enfadan y se bufan como si fuesen gatos. Y esto es algo que no nos puede robar la IA, ¿vale? Esto es algo que tú tienes que vivir el arte, tienes que desarrollarte como artista para poder generar arte, independientemente si después utilizas la IA para reforzar parte del proceso o algunos procesos más tediosos de lo que es el trabajo, ¿vale? O sea, yo no estoy en contra de la IA, sí en favor de una IA regulada, pero totalmente a favor de que para ser artista, independientemente de que haya ahora un botón que tú le das y te hace un dibujo, tú te tienes que formar, porque esa máquina, pese a que esté haciendo dibujos más chulos de los que puedo llegar a hacer yo nunca, o cualquiera, sobre todo por cantidad, no sabe lo que hace. No tiene alma. Y eso es terrible. Tú tienes que desarrollar tu talento, tu alma y exponerla y ponerla al servicio de la audiencia para contar algo que importe para esos primeros 15 minutos de app. Vamos a analizar parte de la receta del viaje de Chihiro. Como ya llevamos viendo en estos directos, cada producto tiene su propia receta. Si entendemos la receta, si sabes cuál es la receta, qué es lo que hace único a este proyecto, a este producto, tú puedes replicarlo. No con el objetivo único de ser una fotocopiadora de esto, sino como hace aquí el Sin Cara, es engullir estas recetas, hacer la digestión y en esa digestión sacar tus conclusiones y de ahí sintetizar qué es lo que para ti funciona y qué es lo que no, y lo que no va al váter, ¿vale? Entonces, cuando nos alimentamos de muchas recetas, podemos encontrar un gusto propio y podemos elaborar nuestra propia fórmula. Cuantas más recetas conoces, recapitulo, más sabores eres capaz de confeccionar. Nunca robes la receta completa de un artista o de un estudio, porque si no, estás dejándote algo importante que es
tu propia voz a la hora de interpretar eso, ¿vale? Sí que puedes hacer algún producto, algún fanart o alguna cosa buscando arrastrar, por ejemplo, hace casi ya unos años, intentamos montar un juego de rol que tuviese un arte como el del estudio Ghibli. Y ahí, claro, tocaba hacerlo lo más parecido posible para arrastrar a los fans que quisiesen un mundo con estas características y este estilo artístico. Aún así, algo hay que poner tuyo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre añade el alma a tus dibujos. La receta básica. Voy a dejar este vídeo rolando, que hay animaciones muy chulas. La receta del estudio Ghibli es la animación a mano, los fondos hechos a mano, que es todo súper artesano, es todo... eh, en realidad, cada fotograma y cada fondo es en sí una pieza de arte, por lo que cuando la ves animada es sencillamente un, un todo súper complejo y súper chulo. Fijaos en esta escena. En cómo se le erizan los pelos del asco. Es como, parece que es un cagarro, ¿no? Basura que le cae en las manos. Es súper, súper chulo. Vamos a ponerla otra vez. Fijaos todo este detalle de estas hojas volando. El análisis también de los chicos del estudio Ghibli que analizaron cómo se mueve realmente una niña de 10 años para algunos gestos de cómo se ponen los zapatos. Estuvieron analizando y eso hace que en los pequeños detalles, no en las cosas más épicas, que es correr y hacer algún gesto como, sino en los pequeños detalles, incluso en los dibujos, es donde está realmente la maestría. Es muy fácil dibujar a un Spider-Man en pleno movimiento, dibujar personas en poses muy extremas, pero es muy complejo dibujar a alguien en una pose relajada y que esté dejando el peso, por ejemplo, en este lado, y que se vea natural, que se vea fresco. Y esto es lo que hace súper, súper bien el estudio Ghibli, ¿no? Combina el movimiento de una manera sublime cuando tiene que haberlo, pero además es que lo que hace es, vale, cuando hay, oye, no beben o comen de una manera genérica, no. Hay pequeños detalles, por ejemplo, ayer estaba viendo La princesa Mononoke, hay un momento en el que le regala un colgante, el príncipe Shitaka, creo que se llama. Le regala un colgante, que además es un colgante que una enamorada suya le ha regalado a él. Y él se lo regala a la princesa Mononoke. Que es curioso, ¿no? Ahí habría que ver qué simbolismo se le puede aplicar a eso, ¿no? Pero la princesa Mononoke, como es medio salvaje, en vez de pasarse el collar y ya está, que es lo que haría todo el mundo, no. Lo muerde, lo rompe y ahí tenemos un símbolo de, oye, es como si esa relación que tú tenías que me regalas, es como oye, yo estaba con una, no funcionó, ahora estoy contigo y bueno, pues es como una transición así curiosa. Y la tipa rompe el collar, se hace un nudo y se lo pone. Eso es lo que hace que el trabajo de este estudio sea tan particular, además de el diseño de los personajes, ¿vale? Comenté que había una teoría que me hizo gracia y es que el viaje de Chihiro es la historia de una niña o la historia de la trata de blancas, ¿no? De cómo unos padres de alguna manera venden o exponen a cambio de dinero, de comida, eh, venden a su hija, ¿no? Para que sea pues, explotada, digamos, en un burdel, que sería la casa de baños, Yubaba sería la madame, y es como la transición de esta niña que va ganando pues poco a poco su libertad hasta que vuelve otra vez al mundo real, ¿vale? Bueno, es una teoría, es verdad que cuadra bastante si miras las películas. Más allá de eso, eh, volvemos otra vez a que hay sí una historia de transformación. Fijaos, y
No puedo poner aquí fragmentos de la peli muy largos, pero por ejemplo, si recuerdas el momento en el que eh, a Chihiro le dicen que vaya a hablar con Kamaji, con el que está en las calderas, que es como un viejo tarántula, un personaje bastante particular, y baja las escaleras, las baja con miedo, tanto miedo que casi se cae. Es una escalera sin barandillas. Ahí es donde eh, a Miyazaki se le nota que no tiene miedo de asustar a los niños. O sea, tú ves una escena como esa, como crío, y te sobrecoges, ¿no? Quizás si lo hubiesen hecho en otras productoras, pues la escalera hubiese no sido tan empinada, no expuesta a un acantilado donde si caes mueres. Posiblemente no habría monstruos tan aberrantes, ni cosas tan chocantes, ni fangos tan lodosos. Pero ese es el punto, que a Miyazaki no le da miedo demostrar todo el abanico emocional que tiene el ser humano y que deben desarrollar poco a poco los niños. En cambio, a otras producciones vamos a verle ese miedo, vamos a verle esa timidez a la hora de plantear este tipo de situación. Aquí te pongo esta plantilla para que veas un poco los estudios de Chihiro, a la que por cierto le cambian el nombre a Sen, que es algo que se suele hacer hablando de la teoría de la trata de blancas con las muchachas que entran en este tipo de sujetos, porque cambiarle el nombre a algo le quita el poder. Cuando tú, de hecho, hace muy poquito, esta misma semana, hemos hablado de por qué la gente dibuja como un niño pequeño, ¿no? Porque mucha gente me viene y me dice, joder, es que me da vergüenza hasta enseñarte cómo dibujo. Bueno, hay un punto en el que es porque la palabra tiene tanto peso en nuestra mente a la hora de concebir el objeto que intentamos en realidad, sin saberlo, dibujar la palabra, dibujar el icono en vez de dibujar lo que vemos. Y es que el nombre de las cosas tiene un peso muy potente. Cuando a Sen, bueno, a Chihiro le cambian el nombre, cambia. Y de hecho, parte de su recuperación como personaje, en parte de su evolución es que le vuelven a decir su nombre y ella le dice el nombre al río, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el chiquillo que es el dragón. Haku. Y le dice, pam, y cuando le dice el nombre, él también como que se libera, se acuerda de quién era, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta plantilla vemos también la cantidad de estudios, no solo del diseño del personaje, que aquí es el mismo, hay una coherencia en el personaje, sino un poco del tipo de niña que es, pues que es muy flexible, que es perezosa, que es como que se aburre fácilmente, da la sensación, porque los niños como que necesitan mucho estímulo, ¿no? Y ahí, si te fijas en el comportamiento de Chihiro, a lo largo de la peli, una evolución muy chula, ¿no? Cuando llega ya al río, que se va en el tren con el pasaje este, esa escena además es en completo silencio. Fíjate que yo, por ejemplo, en mi intención, en mi intento de transmitirte el máximo de conocimiento, estoy sin parar de hablar y de repente paro y ¡boom! El espacio se hace grande. De repente eres consciente de ti, del peso de tu cuerpo en el asiento, eres consciente de lo que te rodea, porque según Miyazaki, según la cultura japonesa, la quietud está tan llena como la acción. El silencio tiene la misma potencia que el sonido. Hay un concepto que ellos llaman ma, y el ma es el silencio que hay entre las acciones o entre los sonidos. Por ejemplo, en una sucesión de palmas, nosotros en nuestra cultura tenemos el clap your hands, ¿no? La palma. Pero la palma es una parte de la acción y la otra es el espacio que hay entre palmada y palmada. Y para los japoneses, ese espacio tiene nombre, que no es silencio, es lo que no es la acción.
que tiene la misma potencia. Y eso Miyazaki lo emplea súper bien porque hay momentos en los que el personaje no dice nada, hay escenas muy contemplativas que en Occidente, en una película de animación, no nos atreveríamos a poner porque le tenemos miedo al silencio. Somos una cultura neurotizada con miedo al silencio y al estar quietos. Y esto es una reflexión muy chula que nos trae de soslayo esta película o este estudio, y es cuánto miedo le tengo a quedarme quieto, cuánto miedo le tengo a quedarme solo, cuánto miedo le tengo a quedarme conmigo mismo. Por eso cojo el móvil y navego, por eso me pongo a jugar, por eso no paro de hacer planes, por eso... Y muchas veces las adicciones vienen como para rellenar este silencio al que no le damos la importancia que tiene para nuestro desarrollo como artistas y para nuestro desarrollo como personas. Y hasta aquí el tutotruco terapéutico del día. Una cosa muy característica de los dibujos animados en general, y esto ya es algo que descubrí cuando era niño, de repente es como, wow, cuando algo se va a animar, se ve un poco diferente. Esto ya se veía en los dibujos de la Warner, por ejemplo, en el Correcaminos, el Coyote y el Correcaminos, en Bugs Bunny, la piedra o la rama o el objeto que se fuese a mover estaba pintado igual que los personajes. No estaba igual de pintado, por ejemplo, que este fondo precioso que está hecho a mano. Es un fondo de la película del viaje de Chihiro, del primer camino que van con el Audi A4, con su padre ahí conduciendo a tope. Muy interesante también mencionaros una cosa. Esto es algo que ayer hablaba con mi pareja, que me gustaría poder hacer. Para nosotros, el movimiento es en esta dirección, porque leemos en esta dirección. ¿Vale? Si yo te pongo hola así, no vas a leer aló, lees hola, ¿vale? Para nosotros, de manera implícita, de manera inconsciente, este es el movimiento. El retroceso y ahora estoy utilizando el ma, o la oposición, van en esta dirección. Pero esto es en Occidente. Qué fea ha quedado esta letra C. Occidente. En Oriente y en algunas otras culturas, esto pasa al revés. En el anime y en el manga, esto no es así. Con lo que si recuerdas la dirección en la que avanzan cuando llegan al pueblo nuevo, a la nueva, donde el coche va en esta dirección. ¿Vale? Tenemos el coche por aquí y van conduciendo hacia aquí. Nosotros esto no lo acabamos de leer con toda la fuerza que toca. Entonces yo ayer le comentaba a Marga, le decía, jolín, yo creo que estaría guay descargarse la peli para poderla editar y darle la vuelta horizontalmente y poder ver la peli realmente como si yo fuese japonés, porque yo esto no lo puedo interpretar como avance. Esto es que regresan o que están huyendo, no es que están yendo hacia ningún sitio a nivel inconsciente, con lo que poder ver los animes al revés tendría mucho más sentido, porque para nosotros el bueno o la buena va aquí y el malo o la mala va aquí. Pero en Japón es al revés y eso nos tuerce el culo, porque no lo vemos con la misma intensidad o de la misma manera. Bien, dicho esto, dale la vuelta a las pelis del estudio Ghibli. Bueno, el fondo va dibujado de una manera muy pictórica, de una manera muy realista,
de una manera que es muy fácil tener la sensación de que estamos como en una obra de arte, por un lado, y de que estamos en un mundo real, estamos en algo que existe, estamos en algo que la historia que nos están contando puede llegar con mucha fuerza porque jolín, si yo dibujase este escenario, bueno, yo no, los escenarios se me dan fatal, pero si lo dibujase, es que seguramente es lo que estaba viendo el artista que lo representó, o podría ser perfectamente un bosque. Pero los personajes, no. Los personajes son caracterizaciones mucho más simples, porque si no, no se podrían animar. Si yo tengo muchos más detalles, pensad que estamos hablando de que hay varias decenas de dibujos por segundo en según qué animaciones. Si yo, o varias, igual varias decenas me he pasado, pero si yo dibujo un personaje más complejo, animarlo va a ser muy complicado. Por eso el mercado ahora está optando, bueno, ahora, hacía un tiempo, en que la mayoría de sus pelis sean 3D. ¿Por qué? Porque el 3D lo hago una vez y sencillamente lo animo y ya está. Pero en 2D, un dibujo, yo tengo que dibujar cada frame. O sea, si yo quiero que el personaje abra los ojos, primero tengo que dibujar un personaje, dibujarle unos ojos, y ahora está abiertos. Vamos a imaginar que parpadeo. Pues yo tengo que hacer el mismo dibujo del personaje, bueno, copiarlo, cerrarle los ojos y volver a repetir este frame aquí. Y aquí tendré un parpadeo. Fijaos que si yo modelo este personaje, y este personaje ahora es muy sencillo, si yo modelo este personaje y le hago hacer lo que sea, da igual, la cámara de 3D yo la voy a poner como sea, y es como más rentable, o sea, es más fácil hacer cambios. Pero la película del viaje de Chihiro es del 2003. Si ahora vemos una película animada de animación tridimensional, bueno, tridimensional, tridimensional, bueno, de animación 3D del 2003, vamos a ver que ese 3D huele a cajón viejo ya, ¿no? El dibujo envejece muchísimo mejor. Yo puedo seguir viendo Blancanieves y flipando porque los fondos siguen siendo preciosos y la animación tiene cierto encanto, pero veo la primera peli de Toy Story y el 3D hace que me salgan los ojos, y eso que está muy bien hecho. ¿Qué vengo a decir? Este proceso es como el dibujo digital, tiene su parte buena y tiene su lado oscuro. Cuando yo trabajo con una peli en animación 3D, el guión lo voy a estar cambiando todo el rato. ¿Por qué? Porque los personajes ya están hechos y solo hay que moverlos para arriba, para abajo y demás. Aunque lleve bastante trabajo, bueno, la peli sigue. En el caso del 2D y en el caso del estudio Ghibli de Miyazaki, el guión se va haciendo mientras hacen el storyboard. Que el storyboard es las escenas de la película dibujadas muy sencillas, y se va creando la historia a medida que la historia pide que pasen unos sucesos u otros. Y eso lo cambia todo. Yo no defiendo ir a salto de mata viendo qué es lo que me pide la peli, pero tampoco el 3D, a mí el 3D personalmente no me gusta. Me gustan las animaciones dibujadas, si no lo hubiese llamado a dibujar bien, modelar bien. Me gustan los dibujos animados. Entonces, claro, el estudio Ghibli me flipa, me fascina, es una maravilla. ¿Vale? Y fijaos, hablábamos en los directos anteriores, hemos hablado ya del Zelda, hemos hablado también del Elden Ring, y hemos visto que en los bocetos no hace falta ser un genio, no hace falta ser un genio dibujando, hace falta ser un genio sabiendo qué es lo que vamos a contar. Y quiero que veas estos ejemplos para que observes que no hace falta que seas una maravilla de dibujante
para poder crear una historia chula. Si tienes algo que contar, algo que conmueva a la audiencia, dale espacio. Fíjate que con 4 acuarelas, 4 manchas de acuarela y la distribución, obviamente, no estoy diciendo que estos dibujos sean fáciles de hacer, sino que este nivel de dibujo es algo que tú puedes alcanzar con mucha facilidad. Después, que esté todo bien en su sitio, que con esta simpleza puedas reflejar pues estas composiciones tan chulas. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es lo bien llevado que está. Voy a coger el color rojo. El ojo, para que hagamos esto, ¿no? Entramos por aquí, ¡fum! De hecho, esto ya nos lleva, digamos, para que entremos en realidad por aquí, vemos una, vemos otra, vemos esto y de esto vamos aquí y nos quedamos aquí y aquí caemos en esta especie de diagonal otra vez para quedarnos en este círculo, ¿no? Y es como, wow. Y el ojo, nuestro ojo lo disfruta mucho, ¿no? Por ejemplo, el anhelo de este personaje por ir de vuelta a la ciudad. Este es el portal por el que entró. Fíjate como si yo hago una línea totalmente recta desde su talón. Vamos a utilizar el talón de atrás. A ver, vamos a ver si puedo hacer. Está pidiendo aquí. Ahí va. Fíjate el desequilibrio que hay en Chihiro, ¿no? El anhelo que hay de ir hacia allí, pero está quieta y con los bracitos recogidos. Son estas poses las que te comento que son más difíciles de hacer que un Spider-Man con una pierna así y otra así y de repente un tal y los dedos aquí. Esto, al final, como son poses que no hace nadie, pues con poco que lo hagas guay ya parece que molas. Pero hacer esto, lograr este detalle, este gesto, que es el deseo que tiene ella de volver a su casa, del miedo que tiene, es como, wow, lo lejos que está, ¿no? Y esto antes, cuando lo ha cruzado, era un lecho de piedrecitas que ella ha hecho así, ¡wup! Y ha pasado en esta dirección. Fíjate que retrocede, ¿vale? En realidad lo que quiere es avanzar. Y aquí, en esta lectura, si la leemos nosotros es que quiere avanzar, pero no, lo que quiere es volver. Si la leemos al revés, veremos a Chihiro que lo que quiere es volver, ¿vale? Está girado todo el mensaje. Si nos flipa el anime viéndolo al revés, imaginaos si lo viésemos con toda la fuerza que tiene. Aún así, si ves mucho anime y mucho manga, puede que te hayas acostumbrado en parte a eso, pero no. No es lo mismo esta imagen así que esta imagen volteada. La fuerza que tiene es totalmente diferente. De hecho, voy a abrir Photoshop y le voy a dar la vuelta. Mientras tanto, se abre Photoshop y le puedo dar la vuelta a ese dibujete. Quiero enseñarte este post en el que paso a paso hice esta pequeña historia. Esta historia es verdad que es la princesa Mononoke. La princesa Mononoke está aquí. Voy a ponerlo en rojo que no se ve. Aquí. ¿De acuerdo? Estos son los dos lobos que van con ella y su madre, a la que se me olvidó ponerle una segunda cola. Pero te la imaginas. Me di cuenta ayer que tiene dos colas y yo, coño, no me acordaba. Aquí, por ejemplo, la historia que yo quería contar de la princesa Mononoke, que de hecho la loba lo comenta, ¿no? Me encontré a sus padres en el bosque y me tiraron a su hija para que para que les permitiese escapar, ¿no? Y aquí, pues, como si hubiese adoptado a Chihiro mientras también estaba, pues, dando de amamantar o está criando a sus cachorros. Y yo me permití el detalle de imaginar que se ha comido a sus padres. ¿Por qué? Porque es algo que podría habernos enseñado Miyazaki. Es algo que podría habernos enseñado y sin despeinarse, en plan de, bueno, pues es que los lobos también pueden comer personas. Y en este caso, a ella la ha salvado, pero a sus padres no. Y bueno, y aquí hay una serie de kodamas que también son personajes pues, bastante particulares que molan y dan grima a la vez. Yo de hecho diría que el arte del estudio Ghibli es costumbrismo mágico
espeluznante, ¿no? Es como un realismo mágico contemporáneo, porque hay cierta magia, siempre hay cierto costumbrismo en el sentido de que hacen cosas como muy cotidianas, la comida, se ponen la ropa, se atan los zapatos, se atan un colgante, de repente afilan, yo qué sé, un palito y están así como, o yo qué sé. Pero hay ese punto de, hostia, los Kodamas en sí, con el movimiento ese de cabeza y tal, mal rollo, ¿no? Entonces, si quieres ver el speed paint completo, está en este vídeo, ¿vale? Además de algún consejito para las ansiedades que nos pueden pegar a veces siendo artistas. Y aquí lo que te quiero volver a repetir es, fíjate, todos estos detalles, ¿no? La representación de la soledad, que es el sin rostro, ¿no? Que por tarde no estar solo empieza a hacer como lo y a dar lo que los demás quieren, cómo hay una representación ahí de cómo nos vendemos a veces a nosotros mismos y nos traicionamos con tal de estar con las gentes o con las personas que queremos. Entonces, pues bueno, hay un aprendizaje en el que al final podemos caer en ser como adictos, ¿no? A esa gente o entrar en una fusión súper profunda. Cada personaje que se emplean en estas películas, al menos sobre todo en esta, tiene como un mensaje, tiene como una manera de interpretarlo. Podríamos estar hablando de lo que a mí me parece que dice y tú me podrías estar contando, pues yo creo que, y podríamos estar en una mesa y contando y hostia, pues es verdad, porque en ese momento que hace no sé qué, y estar hablando y sacando un montón de aprendizaje o de vivencias que son nuestras, humanas. Y de esto va esta profesión de ser dibujante profesional, de ser concept artist, de ser animador, de contar historias, de trabajar haciendo videojuegos, de trabajar haciendo cine o series. Va de ser parte de un engranaje, de una máquina que va de contar historias humanas. Y conozco gente que me ha escrito diciendo, ah, yo es que le estaba dando mucha caña al dibujar, pero ha venido la IA y me he desanimado. Hostia, siempre va a haber avances tecnológicos, pero no podemos dejar que una máquina nos cuente las historias a nosotros. Nosotros debemos ser conmovidos y conmover a otras personas y por otras personas, por las historias, por las vivencias, por las interpretaciones. La vida que tú has vivido es única, es irrepetible. Hay una serie de factores y hay una serie de componentes que hacen que tú y tu manera de ver la realidad y vivir el mundo sea correcta o incorrecta, sea única. Si eso lo puedes aplicar a tus dibujos, a tu arte, a tu manera de procesar las vivencias que tienes, te conviertes en un artista capaz de proponer y capaz de aportar algo a esta industria que está sedienta de historias de verdad, de historias buenas y no de la cantidad de porquería que sale hoy día en el cine y en los canales de streaming. Con lo que la IA es una herramienta que puedes utilizar, pero no te puede quitar el trabajo, no se lo puedes permitir. Pero eso consiste, o eso lo vas a conseguir dándote valor tú, siendo buen artista, formándote como artista, teniendo las herramientas como para poder hacerlo sin ninguna asistencia. Y después, si hace falta y se regula de una manera, pues oye, ya utilizo la IA o utilizo dibujo digital o utilizo lo que sea. ¿Sí? Pero lo único somos nosotros. Sin eso, ¿qué? Al final acabarán, o sea, se acabaría haciendo series para que la vean los bots. Es que no sé. Vamos a dejar esto así. Este trocito de animación. Son algunos de los escenarios de Ghibli pintados a mano. Recuerdo que esto está pintado a mano. Allá en el 2008, cuando fui por primera vez a Japón, tuve la posibilidad de ir al estudio, al museo del estudio Ghibli y ver a uno de los chicos que estaba haciendo un fondo. Recuerdo que estaba haciendo un fondo como de estrellas, un bosque de noche estrellado. Y era espectacular ver cómo con las acuarelas y los washes, con las témperas, dibujaba de esta manera esos fondos que después, pues supongo que serían utilizados en alguna película. En ese momento, como no había smartphones, no existían todavía,
no pude comunicarme con él para preguntarle cosas, pero estuve un muy buen rato viéndole trabajar. Fue súper, súper chulo. Ahora creo que ya ir al estudio Ghibli, al museo, tienes que pedir ticket con no sé cuántos meses de antelación. Y con mi colega Jordi pudimos ir y disfrutar de ese evento. Ya me he rapado el pelo. Iba a decir que tenía pelo, pero no. Ya estaba pelón. Y faltaban unos cuantos años para que montase dibujarbién.com. Ahí estaba. Esta isla siempre me recuerda a la del Fuyet Tortuga, de Dragon Ball, a este Muten Roshi. Toda esta escena es en silencio. Toda esta escena es en silencio absoluto. Sencillamente la música y viendo cómo Chihiro está viviendo esa fase o ese cambio que se interpreta de la niñez al adulto, ¿no? Es ese viaje donde va de hablar con Yubaba a hablar con Zeniba, que son pues, dos partes de una misma moneda, ¿no? Como está el integrar pues las dos enseñanzas que ella tiene que tomar para ser adulta, que es pues ver que todo forma parte de unas polaridades en las que lo sano es estar como en medio, ¿no? Ay, recordaba el coche rojo, fíjate tú, y el gris. Efecto Mandela. Vamos a echarle un vistacillo al libro de arte, que es espectacular. No he conseguido una mejor versión. Eh, Os recomiendo que lo compréis. Es una obra muy chula, a doble página. Poder ver todos estos fondos a doble página es un regalo para los ojos. Hay muchísimos fondos, muchísimos bocetos. Vamos a pasar a algunos de los bocetos que hay. Diseños originales, algunas ideas. Fíjate cómo se captura la acción, ¿no? Le está haciendo aquí como la pedicura a este tipo y los primeros diseños, ¿no? Del bebé este también que daban mal rollo que otra cosa. Volvemos a lo mismo, personajes que dan puto mal rollo, o sea, las cabezas estas que van botando el bebé gigante. ¿Cuánta gente conoces que es un bebé gigante? Que no ha madurado, pero ocupa más espacio en la sala que nadie, ¿no? Entonces, fijaos como la cantidad de interpretaciones que le podemos hacer. Los escenarios, esto a mí personalmente esto me flipa, porque es un algo en escenarios que sí me veo capaz de hacer. Los escenarios estos pictóricos es como, wow, la gente que tiene esta paciencia la admiro, ¿no? No digo que no pueda ponerme, pero es como, uf, me gusta más este tipo de cositas, estas tomas. Llenar el espacio así también es una delicia. Vamos a avanzar un poquito más. Esto. Esto cuando se hace una pieza en vertical, fijaos que la cámara, nosotros lo que vamos a ver siempre va a ser como una panorámica, ¿no? Aquí lo que se hace es un paneo, o bien hacia arriba o hacia abajo, y entonces es cuando vemos pues este recorrido de la cámara de arriba a abajo o de abajo a arriba, tan chulo que nos enseña todo el edificio. Os invito a que hoy, si podéis, veáis el viaje de Chihiro y os planteéis, ¿no? ¿Qué significa para vosotros cada personaje? Por ejemplo, cuando Chihiro ayuda a estos bichejos que de repente ayuda a uno y de repente todos le ponen como como los carbones, ¿no? Para que lo haga ella y ellos como que no quieren trabajar, ¿no? ¿Qué es para ti cada uno de estos personajes? Mola mucho que una película pueda hacer que te replantees tantas cosas vitales y del día a día como las pelis del estudio Ghibli en general y en concreto para mí esta, ¿no? Esta escena, ¿no? Del Sin Cara, cómo se desvanece y tal, que al final, tal cual es en el dibujo, en el story, tal cual la han hecho prácticamente en la pieza final, ¿no? Diferencias de iluminación con el mismo escenario. Esto es brutal. El castillo ambulante tiene también mucho de esto, ¿no? Mucho de cocina. La cocina parece que es un algo que les
les gusta trabajar en el estudio Ghibli porque al final, si, independientemente de la cultura que tengamos, todos cocinamos y todos utilizamos utensilios de cocina, ¿no? Es algo como que nos une a todos, seamos de la cultura que seamos. Y ver los platos de cocina, cómo cortan los ingredientes, cómo los procesan y demás, es súper, súper chulo. Otro dato curioso es que cuando a Chihiro le dice que puede ir a ver a sus padres, si miras la película verás que hace el mismo recorrido que hizo para entrar en la casa de baños y el ascensor y llegar hasta las habitaciones y demás, lo hace al revés. Pero en el punto en el que se caía de los escalones, y vuelvo a recordarte que cuando Chihiro se cae de los escalones, la escalera está así, ¿vale? Esto es vacío absoluto, aquí hay. Y ella como que se tropieza, incluso casi, hay un momento en el que va como con los bracicos aquí y corriendo así y casi se sale de la escalera, una locura. Después sube por un... O sea, todo da como mucho miedo. Pero para nosotros como occidentales está volviendo. Si giras esta imagen, si yo te pongo una rampa así, te digo, vale, ¿qué es más rápido? La sensación, si una bola baja por aquí o si una bola baja por aquí. Para nosotros, esta es más rápida. Entonces, Chihiro va a ir avanzando para ellos, para nosotros no, no lo notamos tanto, pero va a ir avanzando en este mundo y cuando vuelve en esta dirección, no, avanza en esta, exacto, avanza y para volver, en realidad, para ellos, claro, para nosotros está avanzando, pero para ellos está volviendo, es como, esto al revés. Y fíjate cómo paso a paso Miyazaki la va llevando por cada una de las estancias que nos ha ido enseñando hasta que llega a este punto, que es el punto en el que ella entra, es el puente en el que tiene que aguantar la respiración. Y eso también es una maestría narrativa brutal. Y bueno, pues hasta que logra salir de aquí y demás con los papás y ya vuelven para su casa. Espero que hayas disfrutado un montón. Voy a leerte por aquí. Los humanos en Toy Story 1 dan Gringe. Y damos espacio a preguntas, ¿vale? Si has ido haciendo algunas preguntas, vamos a leer esto. Recuerda que los próximos directos serán en abierto para los suscriptores de nuestra newsletter. Solo podrás estar en el directo si formas parte de nuestra newsletter. Te vamos a poner un enlace en el chat y en la descripción de este vídeo para que puedas suscribirte y te pasaremos el enlace del directo de YouTube, pero estará en oculto. Solo podrás ver el vídeo reeditado después y no podrás participar. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta que quisieses hacer de esta peli o algún comentario? Vale, la primera. La composición se usa para colocar elementos en el plano, pero también sirve para el diseño de personajes. Sí, sí, todo es composición y todo es diseño. Es verdad que normalmente vamos a utilizar más la composición de una manera más efectiva cuando colocamos al personaje en la escena. Porque al final, solo de una escena o de un personaje, en realidad lo que va a captar la audiencia es el 20% de ese personaje. Entonces tenemos que saber llevar el ojo de la audiencia a esa parte a la que queremos que mire. El 80% de la información que pasa por nuestro cerebro la descartamos. Y de una escena igual, hay un 20% que podemos ir como pum pum. Y igual podemos como ir sumando, ¿no? Ah, esto me lleva aquí, pum pum. Pero al final hay un punto final al que queremos que la audiencia llegue. La composición es como la ayuda o la asistencia que tendríamos al enseñar nuestra casa a un invitado que nunca ha venido a ella. Entonces no le vamos a enseñar el 100% de la casa. O sí, se la vamos a enseñar toda, pero vamos a estar la mayoría del tiempo, el 80% del tiempo,
en el 20% de la casa, posiblemente en el comedor o en la habitación, si es una visita, ¿sabes? Entonces, el punto es, si nosotros sabemos y tenemos la delicadeza de guiar a la audiencia por esta casa, que es nuestro frame, nuestra pieza de arte, pero sabemos que al final lo que queremos es que vea esta parte, la habitación o el comedor o la cocina, claro, sabemos cuál es el recorrido que tenemos que hacer. Para un personaje lo mismo. Normalmente siempre vamos a mirar la cara, pero tenemos que determinar qué es lo protagonista del diseño de ese personaje y depende de cómo sea, si es una ilustración o un diseño de personajes, pues enfatizar como para que ahí vayamos a ver lo protagonista. Vale, Fran, comenta, me llamó la atención que al principio comentaste que a sus padres la habían vendido, pero ellos también fueron transformados, ¿no? Esto es una teoría que leí hace un tiempo y que tiene cierto sentido, cierto paralelismo. Vuelvo a lo mismo, es una interpretación que podemos aplicar a la peli porque la peli mueve muchas cosas emocionales, mueve muchas cosas humanas. Entonces, tiene sentido. O sea, para mí sería los padres, cuando ven la comida, se ponen y empiezan a comer sin pagar, como patatín patatán, y eso hace que como compensación ellos son unos cerdos que venden a su hija, como cerdos, son malos, ponle, ¿vale? O tienen esa necesidad, whatever. Y en esa corrupción de comer también como cerdos, de no sé qué, pues a lo mejor puede haber la interpretación de es que pues no pueden pagar de lo que están viviendo y por eso venden a la hija, pero el punto es que se transformen en cerdos. Para mí no es que sea un castigo a la par que el de Chihiro, sino es por ser unos cerdos que venden a su hija. Pero esto vuelvo a decir que es una interpretación de internet que me cuadra. En partes podría justificarla en plan de, joder, pues pudiera ser, y encima sea una peli que a nivel de encubierto esté tratando la historia de un drama humano que sigue pasando hoy día lamentablemente. Vale, ¿qué ejercicio consideras para poder dibujar personajes tan fluidos como lo hace este estudio? Bueno, pues lo suyo es mucho estudio de anatomía, estudio de poses. Si puedes, poses de modelo en directo. Si puedes de carne y hueso, mucho mejor. Nosotros, por ejemplo, para nuestros alumnos estamos teniendo una sesión de 2 horas al mes para que hagan dibujo de pose, para obligarles más que nada, invitarles a que dibujen y dibujen figura humana, porque al final, si tú manejas la figura humana bien, después es sencillamente sintetizarla en un otro estilo más cartoon, más estilizado. Pero las poses son humanas, tienes que poderlas identificar y entender cómo funciona el esqueleto y la musculatura que mueve nuestra figura. Y ya la última pregunta. Eh, Hay comentarios que no son preguntas. Un comentario en el que los robots llegan a tener sentimientos es un debatazo, ¿eh? Es un debate, porque ¿qué haríamos con estos robots? O sea, por ejemplo, en el momento en que un robot tenga sentimientos genuinos, ya no lo puedes explotar. No puedes utilizarlo como un coche que lo utilizas y no le preguntas si le apetece conducir o no. Entonces, bueno, ya veremos si eso llega. Venga, comenta Darkan, hay una cosa con el uso de las máscaras en el estudio Ghibli, que no sé por qué, pero es muy bueno. Son como tan mitológicas. Las máscaras son un elemento muy curioso del ser humano, ¿no? Eventos como el carnaval el disfrazarnos o el actuar, los antiguos actores griegos todos llevaban una máscara, ¿no?
De hecho, máscara creo que significa personaje. Ahora no estoy seguro. Pero hay algo mágico cuando uno se pone una máscara. Si tú interpretas, yo he hecho durante mucho tiempo teatro de improvisación, cuando tú empleas a otro personaje para expresarte, tienes que permitir que ese personaje se apodere de ti, porque si no, la interpretación no es creíble, ¿no? Tienes que poder ser ese personaje. Muchas veces, algunos compañeros míos tenían problemas porque decían, joder, es que yo soy súper pro de los derechos de no sé qué, pero cuando de repente me pongo a hacer ese viejo que es súper facha, que se caga en tal raza y hace no sé qué, y de repente votaría a Franco que volviese, no sé qué, joder, es que me siento un poco como mal, como no sé qué. Y bueno, tenemos que entender que nosotros, dentro de nuestra complejidad humana, somos muchos personajes diferentes y que la salud y lo sano es poder hacer como hacen los niños, que juegan con todos los personajes sin prejuzgarlos, sin hacer un prejuicio, porque alguna función tiene que tener ese personaje que tú tienes dentro que opina que tal o que cual. Otra cosa es que en según qué entornos manifiestes ese personaje o esas opiniones, pero sobre un escenario, cuando creas un personaje, puedes permitirte el evocar o el transitar cosas que a ti te censuras porque quizá como personaje principal que eres te parecen objetivamente mal, pero es que dentro de ti hay una serie de contradicciones, una serie de voces y de personajes pues que también existen y que tienes que poderle dar su espacio. Por eso las artes son tan chulas. Y en general los personajes, los actores, perdón, actores y actrices suelen ser gente como que tan liberal o tan, como diría, comprensiva, porque se han puesto en la piel de tantos personajes, dándose cuenta que parte de esos personajes, desde el más oscuro y más cabrón al más bueno y más angelical, hay algo de ellos en esos personajes y ellos ponen algo de sí mismo cuando los interpretan, con lo que al final ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Y en esta peli también, en este tipo de pelis del estudio Ghibli, se transmite eso, ¿no? Si fijáis, en La princesa Mononoke, diríais que, joder, la princesa Mononoke y los lobos son los buenos. Y los jabalíes también porque es la naturaleza, pero los jabalíes también tienen un comportamiento a veces que es como, joder, ¿qué haces? Y la mala, que es la tipa de la fortaleza, pues joder, ha rescatado prostitutas de los burdeles y las ha puesto a un trabajo digno, un trabajo sano, y ha rescatado a los leprosos, con lo que el malo, joder, pues no es tan malo, y el bueno, pues tampoco es tan bueno. Al final, lo que decía, ¿no? En las polaridades es donde encontramos la neurosis. En el punto medio donde yo puedo oscilar para un lado o para otro, dependiendo de lo que me interese en ese momento, es donde está el equilibrio y es donde voy a encontrar un comportamiento más sano, ¿vale? Y las máscaras son como la representación o la síntesis de un personaje que yo me puedo poner y en el momento en el que te pones una máscara, realmente podrías, si te permitieses, convertirte en el personaje que esa máscara pide. Por eso las máscaras y los superhéroes y en las pelis y las series tienen esa magia. Porque cuando uno se pone una máscara, tiene la posibilidad de ser otra persona. Y ahí está, pues depende del tipo de persona que se permita ser, ¿no? Y con esta reflexión metafísica, filosófica, y que no deja de ser mi opinión, os voy a dejar hasta el viernes que viene. El viernes que viene analizaremos Zootopía, o, ¿cómo se llamó en Zootopía? O Zootrópolis, creo que le cambiaron el nombre aquí en España. Analizaremos pues paso a paso los ingredientes de esta peli. Déjame comentarios o escríbenos en nuestras redes sociales de qué títulos que quieres que analicemos. Hay una petición de Crash Bandicoot, hay una petición propia que igual analizamos el Black Myth Wukong, este pedazo de juego que ha salido hace nada, que me gusta un montón. Y bueno, pues eso. Espero que hayas disfrutado. Suscríbete a nuestra newsletter o te perderás los próximos directos que serán gratis para ti por ser suscriptor. Y tendrás acceso a Discord y cositas chulas. Un besote, gracias por dibujar bien y a ver el viaje de Chihiro analizándolo todo.